tardes, mi nombre es Diego Fernando Bonilla Bella. El día de hoy voy a explicar el punto número uno. Para proceder al desarrollo voy a mostrar la cédula como es pertinente. Ahora, el primer punto dice, si se aumenta el ángulo, el proyectil llega más cerca o más lejos. Entonces dice, si tenemos la misma rapidez inicial y las mismas características como la gravedad o el peso del artefacto a lanzar y aumentamos el ángulo, eh, el proyectil va a caer más cerca. Vamos a demostrarlo por medio del simulador. Vamos a colocar una altura de 10 metros. Vamos a colocar una bala de cañón y vamos a usar la misma velocidad y la misma gravedad todo el tiempo. Si usamos un ángulo de 30 grados, vamos a tener una distancia de 30.14 metros. Si usamos un ángulo de 45 grados, va a ser un poco más, va a ser un poco más cerca, 29.85. Si lo seguimos subiendo, el ángulo va a ser más, la distancia horizontal va a ser más cerca. De igual manera, si lo subimos más, va a ser más cerca. De esta manera tenemos la comprobación del ejercicio. Vamos a proceder al punto número 2. Dice, con el ángulo se obtiene el mayor alcance horizontal. El ángulo, para obtener la mayor distancia horizontal se debe usar el ángulo de 45, ya que el ángulo de 40 o 50 grados la distancia va a ser menor. Como lo dije anteriormente, si lo usamos menor a 45 grados, vamos a tener una distancia más larga, que ya si lo usamos como por ejemplo 65 grados, la distancia va a ser más corta. Como lo realizado anteriormente. Entonces, si usamos un ángulo de 40 grados, la distancia va a ser de 30.52. Ahora, si usamos un ángulo de 35 grados, tiene que ser menor a esta, 29.85. Bueno, esta es la comprobación. Entonces pasamos al segundo paso, que dice, con el ángulo se obtiene la mayor altura del proyectil. ¿Cómo se llama ese movimiento? Entonces, para tener la mayor altura se debe hacer un lanzamiento vertical, es decir, un ángulo de 90 grados. La comprobación, si usamos de 85 y hacemos el lanzamiento, la altura máxima es de altura 20.38. Pero si lo colocamos de 90 y hacemos el lanzamiento, 20.47, obviamente aumentó. Entonces, esto vamos a entender que la altura máxima siempre va a ser 90 grados. Dice D. El alcance horizontal en el movimiento parabólico depende de la altura inicial del cañón. La distancia horizontal depende de varios factores, como la altura inicial, como también el peso del artefacto o la fuerza inicial, entre otros. Bueno, ahora vamos a leer la pregunta que se le va a realizar a uno de nuestros compañeros. Si usamos una altura inicial de 9 metros y usamos un ángulo de 80 grados, ¿la distancia va a ser mayor que un ángulo de 70 grados? Pues aquí entre comillas, entre paréntesis, damos que el lanzamiento se realizará con las mismas características como la fuerza del lanzamiento, la altura inicial, el peso del proyectil y la misma fuerza gravitacional. Gracias.